Para empezar, tenéis una escenita que es una cabeza del David de Miguel Ángel. David, ¿vale? No sé si este es de Miguel Ángel exactamente. Este David, que está hecho con Remesher, está descargado de la página esta de Scan the World, y vamos a empezar a probar luces sobre este objeto. ¿Vale? Entonces, la iluminación, las luces básicas de Cinema, nos comentaba el otro día, si insertamos una luz por defecto, esta light, voy a bajar la cámara, la voy a poner aquí, nuestras caras, que no muestran menos. Vale, las pestañas que tenemos dentro de las luces tienen varios apartados, ¿vale? Esta es una luz de tipo Omni. Aquí nos dice el tipo de luz que estamos utilizando. Si desplegamos, en este caso hacia arriba, ¿vale? Podemos ver el resto de luces generales, que también estas, el Spot, el Infinite, aparecen por aquí, pero hay unas que no aparecen, que serían Square Spot, Parallel Spot y Square Parallel Spot, que veremos en qué consisten, la diferencia entre unas y otras enseguida, ¿vale? Posibilidad de aplicar sombras y de que sean las luces visibles, que sean volumétricas, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo por separado cada una de las luces y también vamos a ver propiedades de renderizado y propiedades de las cámaras. Entonces, por defecto, cuando tenemos una iluminación, vamos a ver, y le damos a Control R, ¿vale? Vamos a ver la luz que ilumina infinito todo el espacio. Aquí hay una luz y un suelo. Si le da Control R, el suelo se pierde, en principio iluminaría a objetos que estén más allá también porque no tiene ningún tipo de decay. Y ahora mismo no hay ninguna sombra, entonces yo tengo este cubo por detrás, ilumino, le da Control R, me está iluminando el cubo y la cara también. Aunque las caras en donde no está recibiendo luz no aparecen iluminadas, ¿vale? Aparecen ligeramente iluminadas, ¿vale? Pero no estoy viendo la sombra proyectada. Si quiero empezar a ver sombras, aquí en Shadow tengo tres tipos de sombra principales. Shadow Map, y vamos a activar aquí en opciones, ver sombras, también para que así en el viewport podamos ver las sombras que genera la luz, ¿vale? Y le doy a Control R y veo el mapa de sombras. Los mapas de sombras hace un cálculo donde está la luz y genera un plano y una proyección que no es una sombra real, porque en este caso la difusión de la luz, Control R otra vez, la dispersión de la luz aquí es muy cercana y aquí se va abriendo, ¿vale? Pero no es una dispersión real que las sombras, por lo general, cuando está el objeto, voy a poner aquí un cilindro también para que lo veáis. Normalmente, ahora lo veremos en comparación con las luces área, ¿vale? Debería verse aquí nítido, totalmente nítido, y que se fuese dispersando más allá, donde nos vamos alejando con la sombra. En este caso está haciendo un poquito de trampas, ¿vale? Hace una proyección de la sombra. Estas sombras lo que se generan son sombras que se generan muy rápidamente y tienen una resolución de mapa de 250 por 250, que serían píxeles, ¿vale? Esto se puede aumentar. Si queremos que la sombra tenga mayor resolución, podemos ponerle 1000 por 1000, ¿vale? Aquí vemos el uso de la memoria que va adquiriendo, que va sumándole a la RAM. Y al hacer render, veis que es una sombra más nítida. Entonces no estoy tocando parámetros de enfoque, en este caso, en esta sombra, sino que estoy trabajando con estas propiedades, ¿vale? Así que no es una sombra realista, pero se usa en muchos proyectos porque son sombras que se generan muy rápidamente. ¿Vale? Dejo un 200 por 50, por 200 por 50, ¿vale? Es ampliado, no me voy a alargar mucho. Sí que es común en general lo que es la densidad de las sombras, este valor, aquí lo puedo bajar, puedo poner a 60, y dará una sensación de que hay una radiosidad, una iluminación ambiental, una iluminación global, que sería el término apropiado, en la escena que está iluminando también el rebote de la luz. Claro, cuando vemos un objeto que le estamos chutando con un foco, vemos los rebotes de la luz por lo general que impactan también en otros cuerpos que hay a su alrededor. En este caso estaríamos falseando eso, reduciendo la densidad de la sombra, ¿vale? Y también otra cosa que podemos tocar, si queremos jugar con sombras de colores diferentes, voy a poner en este valor, por ejemplo, ¿vale? Veríamos estas sombras de este color. Podemos hacer que la luz tenga un tono y la sombra sea de otro color, si queremos hacer algo más tipo pop, ¿vale?
Aquí voy a subir otra vez la sombra al 100%. Vale. Podríamos tener otra luz. ¿Vale? Y aquí podríamos cambiar los valores. Esta sea roja y la sombra, pues un azulito, por ejemplo. Esta es una luz como omnidireccional, ¿no, Emilio? Esta es una omnidireccional. Estas son omnis. ¿Vale? Y ahí veis también el fundido de los colores de las sombras. Los iconos de las luces toman el color que le indicamos aquí, este icono se corresponde, y luego también si tiene una sombra activada o no tiene activada, la sombra aparece por abajo que se activa y se desactiva. Son pequeños detalles que han ido añadiendo. ¿Vale? Shadow Map. ¿Vale? Y luego una cosa que tenemos también, común en general a todas las luces por defecto, es en Details, este parámetro de Fall-Off, que os comenté el otro día, si es physically accurate, ¿vale? Con precisión física. Fijaos que en este caso la luz, al estar tan cerca del objeto, voy a dejar solo esta, y los parámetros, bueno, está bien que esté amarillo porque lo está quemando bastante, lo voy a dejar por defecto con el botón derecho, Reset to Default. ¿Vale? Y se está quemando la zona donde tenemos la luz. Entonces, para evitar esto, normalmente tenemos aquí en Details, Inverse Square Clamp, ¿vale? Que lo que hace es una especie de curva adaptada para que no nos produzca ese efecto. Entonces va a hacer una dispersión de la luz, ya la luz no está llegando hasta el infinito, esto se puede reducir más a 1 metro, 1 metro, 1 m. ¿Vale? También con estos tiradores, como os comentaba, vamos haciendo que la luz sea más o menos grande. Ten en cuenta que ahora mismo esta cabeza del David mide 2 de altura y 1,33 por 1,33, ¿vale? Dimensiones generales. Entonces la luz ahora mismo tiene un radio de caída y desvanecimiento de 1 metro más o menos. Lo había manipulado. Y así la dispersión se va haciendo en mayor o menor medida. ¿Vale? Hay una opción también que podemos activar aquí en Render si queremos ir viendo cómo se van actualizando los cambios que vamos haciendo, que sería Interactive Render Region, Alt R, Alt R, se me abre esta ventanita, ¿vale? Y yo le puedo ir subiendo o bajando la calidad de la resolución que quiero que tenga aquí el viewport en esta ventana. ¿Vale? Aquí tendría una resolución muy bajita y puedo ir viendo en general cómo se va actualizando. Esto ahora mismo los motores de render que trabajan con GPU como Redshift o Octane tienen una ventanita de generación y automáticamente va haciendo los cambios. Entonces es una manera muy intuitiva de ir generando cambios y verlos en tiempo real, tanto de materiales, displacement, reflejos, todo lo vamos a poder ver aquí. Por suerte también, esto de la región de render interactiva que se activa desde aquí, de render, Interactive Render Region, Alt R, ¿vale? Ahora, por suerte, en el display también, en las opciones, tenemos muchos parámetros que podemos ir activando, como los ruidos de alta calidad, que serían cuando metemos noises en materiales, poder verlos con mayor calidad, efectos de postproducción, que serían efectos que podemos añadir renderizado, algunos se pueden ver, los Magic Ballet Looks, que los veremos, que ha sido incorporado aquí también en Cinema 4D, sombras, transparencia, reflejos, Subsurface, Ambient Occlusion también, esto sería para ver Ambient Occlusion, mira, lo voy a activar ahora, lo vais a ver enseguida, es esto de aquí, es en los bordes que hay, donde hay conexión de una geometría con otra, se está marcando un reborde negro, que esto es una forma de falsear también la iluminación global, porque podemos meter una luz ambiental, esto sería por ejemplo con una luz área, ¿vale? Para meter una luz de tipo ambiental, se puede hacer con una área, un truquito sería hacer un área que sea de tipo semiesférico. Voy a escalar. Voy a desactivar, ahora mismo solo tengo esa luz activada. A ver si efectivamente solo está esta luz. Voy a control R. Entonces me está haciendo una iluminación de relleno general, ¿vale? Con el tono que yo le estoy indicando. Si yo le sumo otra luz, ¿vale? La luz que teníamos, me hace un falseo. Lo que pasa es que no está generándome sombras en los bordes. Y eso se puede falsear añadiendo un efecto que es Ambient Occlusion, que sería una forma
barata de simular iluminación global, ¿vale? Global Illumination. Entonces, esto, por ejemplo, sería una posibilidad, ¿vale? Da la sensación de que tenemos iluminación y de relleno, pero lo hemos hecho con 2 luces normales. Esto sería un truquito. Otras maneras de generar este tipo de efectos, por ejemplo, esta luz, yo podría decirle también que sea una iluminación de ambiente, ambiental, ¿vale? Si le doy aquí a control R, ¿vale? Hace un baño de luz también un poquito como que no, sin sombras, y desactivo además las sombras, hace esto. Respeta el decay, pero bueno, también tengo activado el ambient occlusion, ¿vale? Le doy a control R, entonces da una sensación de que está haciendo un baño de luz limpio. Y además respeta el fall off, ¿vale? La luz, el desvanecimiento. Vale, para eso son estos parámetros que vamos viendo por aquí. También tengo no illumination, que sería para que no genere iluminación, pero que sí a lo mejor se vea en los rebotes y en la luz, en specular, que sería un poco el brillito que vamos a ir viendo, ¿vale? Show illumination, que esto lo que está haciendo es marcarme el contorno que tiene la luz, se ven mejor a lo mejor los spots, marca tanto la luz, por ejemplo, si voy a meter otro que es hay uno que es el spotlight, este sería el foquito que voy a activar, ¿vale? Este foco lo voy a desplazar, y luego lo puedo ir rotando, ¿vale? Para que busque su objetivo. Una forma más sencilla de trabajar con el spot es usar esta herramienta que se llama Target Light, que lo que hace es, tiene un tag que se llama Target Expression, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es que dice cuál es el objetivo y es ahí hacia donde se va a dirigir la luz, ¿vale? Entonces yo puedo poner Light Target exactamente donde está la cabeza, ¿vale? Ahí, vale. Pues voy a desplazar el Light Target aquí, en F3, más o menos aquí a la altura de la cara. Ahí. ¿Vale? Y podría hacer que sea un child. Entonces yo donde mueva la cabeza se va a ir moviendo el objetivo de la luz con él, ¿vale? Esto sería una manera de asociar una luz a un objeto. Lo que podemos hacer también, otra opción es usar esta herramienta, Lighting Tool, funciona especialmente bien con los Spotlight y los Target Light en especial. Si yo uso esta herramienta, Lighting Tool, y empiezo a desplazarme alrededor del objeto, lo que estoy haciendo es, de manera interactiva, eligiendo dónde estoy posicionando el foco. Entonces es una forma muy rápida de poder posicionar luces. Podemos activar también la sombra, Shadow Map, y aquí vamos teniendo en tiempo real la visualización, ¿vale? Sería una forma rápida de trabajar con luces. Lo que os comentaba de la sombra y las luces de tipo área también trabajan de esta manera, yo puedo decirle que la luz sea de tipo área. Aparte, los focos tienen dos parámetros que no se asocian al de la sombra. Esto funcionaría parecido a un foco de teatro. Que yo hago que la luz sea más dura o menos dura, aunque yo tengo la sombra área, vais a ver que la sombra va a tomar esta superficie, como si fuese un plano de 2 metros por 2 metros, la sombra la vamos a ver más difusa, aunque el spot lo vamos a ver totalmente duro, ¿vale? Entonces esto no se corresponde con la realidad. Tendríamos que jugar con otro tipo de parámetros. Con otros motores de render, con Redshift, por ejemplo, sí, ¿vale? O con Octane. Aquí le damos a control R, ya está menos duro el borde y sí se corresponde más con lo que es el foco, la superficie donde tengo la sombra con el borde, ¿vale? Luego aquí en estos focos me puede tocar el aspect ratio. En estos no tenemos bandor, no tenemos viseras, en los spots sí se puede meter, bueno, podríamos meter planos por delante o también trabajar con texturas, ¿vale? Esto sería, para que lo veáis, para poder trabajar con la textura dentro de una luz. Bueno, esto lo vamos a ver luego porque me haría falta una cámara también y voy a hablar de ella un poquito más adelante, ¿vale? Voy a seguir con las luces. ¿Vale? Entonces, lo que nos permiten las luces área, ¿vale? Que en principio es una luz que emite en toda esta superficie, en esta área. ¿Vale? Le digo aquí, además, sombra área.
¿vale? Le doy a control R para renderizar. Y estoy viendo una franja negra que es justo donde está la luz, ¿vale? Y hacia ambos lados que está emitiendo. Global Illumination, vale, estos parámetros serían para que se vea en diffuse, que serían... Diffuse es el canal de color base, ¿vale? Sin reflejos. Specular sería los brillos, ¿vale? Desactivar los brillos. Este material no tiene muchos brillos, podríamos meter un material que tenga más brillos. Aquí, por ejemplo, en Reflectance. Este sería el ancho. Vamos a verlo aquí. Vamos a aplicárselo. Ahí está ya aplicado. ¿Desactive? Está desactivado. Vale, ahora. Para verlo en tiempo real. Cuando tenemos un material y vamos manipulando estos valores, aquí vamos a ver cuál puede ser la cantidad de brillos. Entonces podríamos quedarnos solo para poder trabajar el brillo del objeto con una luz y ir manipulando los parámetros del material, ¿vale? Para trabajar por separado. O simplemente queremos que esta luz no se vean los brillos, la podemos desactivar, ¿vale? Y también, bueno, podemos hacer que tengan pases de renderizado por separado, pero eso lo veremos aquí más adelante, ¿vale? Vale, los detalles, Shadowcaster, esto es otra cosa. Aquí en las formas de área, de la luz área, para que veamos estas sombras, también lo que os comentaba, que vamos a ver, vamos a hacer que sea un poquito más pequeña, de 20 por 20 por 20. ¿Vale? Vais a ver que la base están más duras, ¿vale? Y según se va alejando el objeto, la luz se hace más dispersa. Pero estamos viendo algo de granulado. Eso se puede corregir aquí en samples. Esto sería el muestreo que tiene por las zonas de área en cada píxel, cuántas muestras va a tener esta luz, esta sombra. Si aumentamos esto a 200, ¿vale? Vamos a control R, empezaría a verse con un poquito menos de ruido, aunque se sigue viendo ruido. Sigue teniendo un poquito de dispersión. En principio estas son las luces que vamos a usar cuando queremos tener una iluminación más detallada, si nos interesa, ¿no? Que tengamos ese detalle de iluminación. Muchas veces nosotros en las fachadas, como tenemos tanto detalle, cuando hemos ido a hacer video mapping, trabajamos con shadow maps, porque también ya tenemos la propia arquitectura de la fachada. Tenemos algo de radiosidad del vídeo que se está proyectando y las sombras de shadow maps suelen estar bien. También muchas veces los renders que estamos haciendo cuando tiene iluminación global, que hay un objeto que es un emisor de luz, porque ahora mismo, por ejemplo, meto este material aquí y le digo que tenga luminance. Ahora mismo este objeto no está funcionando como emisor porque no está Global Illumination activado. Cuando lo activemos, efecto, Global Illumination va a poner un preset sencillito, este interior Preview High Diffuse, Preview Small Illuminance. Aquí le voy a decir al material Illumination, que va a ser una luz poligonal. Aquí, si dejo solo activado, ya está activado Global Illumination, desactivo la luz para trabajar solo con el material y empiezo a hacer unos cálculos, unos pases, hace 2 pases primero, de la radiosidad de la luz. Y aquí sí que estáis viendo cómo está iluminando este material. Todos estos parámetros se pueden tocar para que tengan mayor o menor fuerza. Lo que pasa es que ahora mismo generan mucho ruido, hay que tocarlos más, es un preview. Entonces, bueno, es una primera introducción a ver cómo se puede trabajar con materiales que emiten luz. Yo podría tener detrás de un cubo, tener un plano o una luz que esté emitiendo luz, desplazarlo. Sería, pues, básicamente esto. Tener la luz área. Le digo dentro del cubo PCR, esta PCR, la desplazo un poquito y aquí podríamos tener otro cubo. Vale, por ejemplo, esta luz no la quiero. Hay que darle contra y tiene luz
Una sombra no tiene, vamos a decirle que tenga una área. Podríamos tener cubos que por detrás tengan una luz y ver la sombra de los cubos o de las columnas, como hacía en el Festival Umbra, que teníamos lo que eran las contraventanas que estaban abiertas, pues teníamos luces por detrás y íbamos haciendo un juego de cómo se iban encendiendo y apagando. ¿Vale? Esto podría ser una posibilidad. ¿Vale? La iluminación global lo que va a hacer es darnos esa reversidad. No hace falta más parámetros. Nos vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Vale? Primero terminamos las luces y seguimos. Vale. Details, vale, esto, showing render, ok, esto si queremos ver el grano o los muestreos, no hace falta verlo. Ah, bueno, sí, showing render es si queremos ver esta luz que aparezca en el render. Esta o esta área, por ejemplo. Es esta de aquí, vale. Si decimos showing render o mostrar como un sólido en el viewport. ¿Vale? Podemos ver en el viewport también y a renderizar. Esto está desactivado. Aquí yo renderizo. La mostramos en el renderizador, pero aquí no aparece como sólido. Entonces, si queremos ver también los paneles, lo vamos a poder ver. Y en principio aparecen por defecto en los brillos también y en los reflejos podemos activarlas para que aparezcan, porque por defecto no estarían. Yo tengo un material que refleja. Esto sería en Reflectance. Añadimos, por ejemplo, una capa Beckman, que sería un reflejo así metalizado, sin follow, sin dispersión. Lo incorporo aquí. ¿Vale? Esta luz. Ahora yo le doy a control R, veo el reflejo, pero porque está en espéculas. Está activado y porque estoy viendo no debería salir. A ver, vale, el reflejo. Aquí está apareciendo reflejada esta otra. ¿Es esta luz? Ah, es que es esta otra. Vale, vale, vale. Estaba trabajando con esta. Vale. Vale, esta es una y esta es otra. Vale. Esta es la de la pared, la que estoy viendo reflejada, en que aparecen los reflejos y la especular. ¿Vale? Que son dos parámetros diferentes. Es un poco lío, lo veremos con los materiales. El especular es una especie de brillo por defecto que tienen los materiales de Cinema 4D, pero no es realista, y luego ya podemos tener otras capas. Esto lo modificaron y es un poco complejo cómo se van metiendo las capas, pero es súper preciso también. Entonces, esta primera capa ya sería un reflejo más natural, que además tiene también algo de especular. ¿Vale? Vale, voy borrando otras luces para no olvidarme. Vale. Otra cosa que tenemos por defecto es que cuando no tenemos luces y nosotros renderizamos, tenemos una iluminación por defecto, ¿vale? Que esto es desde Options, aquí Default Light en Display, en el Viewport, vamos a indicar cuál es la dirección de esa luz que queremos, por dónde queremos que venga por defecto. ¿Vale? Arrastramos, podemos decir que venga por arriba, por un lado, por otro. ¿Vale? O fuera del globo también funciona. No sé si había una opción de con control que se fuese más atrás. No recuerdo. En cuanto metemos una luz o cuando activamos Global Illumination, ya esta luz por defecto deja de funcionar, a no ser que queramos conservarla desde aquí, desde opciones, Default Light, poder conservarla también desde aquí o desactivarla. Ahora mismo si la desactivo y le doy a control R, no la tengo. Vale, ¿qué más tenemos? La luz área que estamos viendo justo. Tenemos un montón de opciones con la luz área de formas, ¿vale? Incluso un objeto, una spline que funcione como área, ¿vale? Vale, fall off. Fall off también podemos tener un gradiente que indicar el color degradado. Este, por ejemplo. En el caso de que queráis hacer algún tipo de efecto curioso, que sepáis que esto también se puede conseguir así. Vale. Details, un momentito, control Z, vale. Desactivo el gradiente. Vale. Visibilidad. Si queremos que una luz sea visible, vamos a verlo con los spots. Por ejemplo, otra vez una target spot. Desactivo estos dos. Me llevo esta luz hacia atrás, F2.
cuando desplazáis una luz que tiene un objeto, ¿vale? Automáticamente ya se está desplazando en este plano, pero siempre va a estar enfocando al objeto base, ¿vale? Al que tiene el target. Le vamos a decir que tenga también un área y le vamos a decir que queremos que sea visible. Esto se activa desde aquí. Una luz visible, ¿vale? Nos está mostrando este haz como si fuese un recorte de teatro, un poquito. ¿Vale? Podemos decirle que sea volumétrica, que en este caso además va a interpretar el volumen. Vamos a aumentar la distancia, que es este otro tirador que podéis ver aquí. Este sería el del fall off, si lo añadimos, pues square, ¿vale? Y este sería el de la luz volumétrica. Aquí al darle control R, todavía no empieza a haber mucho volumen. Voy a acercarlo un poquito más. ¿Veis? Aquí ya empiezo a ver el corte de la luz con el objeto, ¿vale? Una sensación de luces volumétricas. Vemos aquí que vemos una especie de pasos que se pueden ver como muy pronunciados. Esto se corrige reduciendo esta distancia, que sería que aquí cada 25 centímetros va a hacer un corte para generar este mapa de luz volumétrica. Entonces, si lo bajo aquí a 5%, a 5 centímetros, le doy a control R, en principio debería tener bastante más resolución. Control R. Vamos a subirlo a 500. Aquí. No está mostrando especialmente. Vamos a decirle un poquito más de distancia. La fuerza del brillo se puede subir por encima del 100% de manera independiente. ¿Vale? Aquí voy a bajárselo a 5 y control R. Bueno, en principio debería ser un poquito más nítido todo esto. Y también tiene una distancia interior que podemos hacer para que no empiece justo donde empieza el foco. ¿Vale? Debería empezar un poquito más lejos. A ver. Está en volumétrica, sí. Is follow. Vale, inner distance. Está arrancando del comienzo. Esto debe ser de otra manera. ¿Igual es porque tenés el brillo por encima de 100 o no tiene que ver eso? ¿El qué, el qué? Igual es porque como tenés el brillo por encima de 100, no está interpretando, por eso el arranque del fall off. El brillo, que a lo mejor puede ser. No es por esto. No sé muy bien. Porque debería empezar aquí. ¿Vale? No sé por qué no lo está haciendo ahora correctamente. ¿Vale? En principio sí que debería darnos esa opción. Ahora no me voy a detener tampoco mucho en esto. Tenemos el polvo, si queremos que tenga un poquito más de sustancia. Vale, aquí debería mostrar un poquito más de polvillo también en el aire. ¿Se está viendo? Si yo le digo en lugar de que sea un spot, a ver si es por el tipo de luz o por el... No, la sombra está bien. A ver. No, esto es correcto, no hay ningún problema. Área. No, esto la volumétrica la hace de hecho con el spot. Vale, con el área no funciona, con el omni. Sí, con el omni sí funciona, pero con las áreas no. Vale. Spot. Y aquí le voy a decir en la visibilidad que tenga también dithering. Vale, un poquito, que es control R. Que también sería, aquí sí que es un poquito más de granito, ¿vale? Más polvito, más como sustancia flotando, ¿vale? Un poquito de ruido por aquí. Y además podemos meterle noise, podemos decirle que tengamos ruido para iluminación o para visibilidad, ¿vale? Un noise, que además tiene algo de animación, viene aquí velocity, voy a control R, a ver, aquí. No, porque está solo la iluminación, que esto se ve aquí abajo, ¿vale? Donde impacta la luz. A ver que aquí hay algo de ruido, y si yo le digo aquí que sea
ambos o solo la visibilidad, bueno, a veces son ambos. ¿Veis? Voy teniendo algo de humo, de materia. ¿Vale? Entonces esto es bastante interesante para hacer haces también, para marcar haces está bastante bien. Y por defecto esta luz volumétrica no consume demasiados recursos y para generar haces son mejores que los efectos de Fast, Box Blur, de After Effects, que a veces se usa con capas mate. También metes un sólido o una forma por detrás con este efecto y da la sensación de que tienes una volumétrica. En el 3D es más preciso, ¿vale? Vale, esto sería intensidad fotométrica. Si queréis meter valores de intensidad fotométrica, unidades, puedes trabajar con candelas, con lúmenes. No es demasiado preciso, o sea que yo tampoco os recomiendo esto especialmente. Yo no lo uso demasiado, ¿vale? Pero que sepáis que está aquí también, ¿vale? Las cáusticas son para hacer efectos del agua, ¿no? De esas distorsiones del agua. Este no lo... Bueno, sería con Surface Caustic. Ahora voy a activar aquí el efecto. A ver si lo vemos por aquí. Nuestras cámaras a este lado. Efecto. Caustics. Aquí estaría. El primero. Estos empiezan a consumir cada vez más recursos. Y además me parece que este no sale en el render. Y necesito que haya material con transparencia. Que genera cáustica. ¿Vale? Esto sería aquí en Transparency. Illumination, Generate Caustics, no, está aquí. Vale. Tiene que ser, sí, en general tiene que ser transparente también. Bueno, este es un poquito más complejo. Yo las cáusticas las hago con Redshift, por eso tampoco me quiero enredar demasiado con este parámetro aquí. Si quería ver si lo podemos en un momentito. Aquí le aplico este aquí. La luz que está generando cáusticas. Y le damos a Control R a ver si lo vemos en el viewport. Sí, está generando algo de cáusticas aquí atrás. En efecto. ¿Veis estos puntitos, estos fotoncitos? ¿Vale? Estos son parámetros de... Voy a quitar el ruido de la luz y la volumétrica para ver solo la cáustica. Ninguno. Vale. Cáusticas, energía, fotones. Le podría decir que aumente por 5. Vale. Y le damos aquí en el viewport para que se conserve la imagen. Prepara los fotones y tarda bastante. Entonces, suelen ser efectos que consumen muchísimos recursos y no quedan tampoco especialmente realistas, ¿no? En este caso. Con Resi se consigue muy rápido, es increíblemente rápido y de manera realista. Entonces, simplemente que veáis un poco esto y cuando lleguemos a verlo en Resi el último día veréis la diferencia, veréis que merece mucho más la pena en otro motor. ¿Vale? Que consumen, ya os digo, hay que subir un montón estos valores también, cambiarlos, no lo necesitamos aquí, ¿vale? Ahora mismo. Y lo quito de aquí. Ruido, efectos de... Estos serían para darle un efecto como de sol, por ejemplo. El objetivo no se aplican en el viewport, pero sí en el render. ¿Sabes ahora? Vamos a ver si es porque es una luz spot, que a lo mejor no sirve para los spots. A ver. Vale, pues sí aparece en el viewport, ¿vale? Y no funciona con el spot. Tenemos diferentes tipos, default, cinema. No son tampoco, vamos, no son ninguna maravilla. Esto es mejor meterlo con el After Effects. El brillo se puede aumentar aquí. Vale, da la sensación, pero bueno, lo podemos tener de entrada de partida. Puede estar aquí encima. Se queda un poquito oculto y aparece. Vale, tiene que estar visible la luz para poder ver el efecto. Y aquí en proyecto podemos ver qué objetos pueden estar incluidos o cuáles pueden estar excluidos del proyecto. Si tengo esto en Project, Exclude o Include, yo puedo seleccionar qué objetos quiero excluir. Por ejemplo, puedo decir que quiero la cápsula que quede fuera. ¿Vale? Y ahora mismo está excluida. Uy. Aquí el Project.
de todos los parámetros, esto sería el diffuse, specular, las sombras y la jerarquía. Todos los objetos que estén dentro quedarían fuera, ¿vale? Si desactivo esto, ¿veis? Ahora mismo sí que está en diffuse. Aquí estaría en diffuse, o sea, sería specular. Y aquí estaría que proyecta sombras. Desactivo esto y sí proyecta sombras, pero no se la ve, no se le ve, no se ve este objeto. ¿Vale? Pues esto serían más o menos los parámetros de las luces. Luego luces, otras luces interesantes, sería esta, la IES Light, que esta nos va a pedir estas son luces de arquitectura que tienen dispersión lumínica, un parámetro IES, ¿vale? Que esto voy a ir a un gestor de contenido, aquí el Legacy, yo creo que en el nuevo también está, voy a buscar IES, ¿vale? Y son todas estas luces, estos parámetros. Entonces yo voy a meter una luz IES, uy. Vale, me pide dónde la quiero sacar, me voy a cancelar, o bueno, puedo directamente una luz ovni, decirle que sea de tipo IES, y esto sería en el photometric, aquí en dato fotométrico arrastro este archivo. A ver, tiene datos fotométricos reales, de dispersión de la luz. Le doy a control R. Voy a darle más fuerza, más intensidad. Y lo voy a rotar hacia abajo, ¿vale? Este puntito que tiene la luz es hacia donde está dirigido el foco, ¿vale? ¿Veis esta dispersión que tiene el suelo? Pues estos serían los valores de la luz de arquitectura. Si pegamos aquí un cubo, vamos a ver ese patrón. ¿Vale? ¿Veis este patrón que tiene? Pues este patrón de dispersión de la luz está en relación a parámetros reales. Y hay páginas en las que hay IES gratuitos, ¿vale? Estos parámetros están por ahí. Estos puntos IES también se pueden conseguir. Para infoarquitecturas también. Y luces para hacer render de infoarquitectura, hay veces que quieres, quieres hacer la simulación hiperrealista, puedes encontrar el parámetro de la bombilla determinado, ¿vale? Para hacer la luz IES. Aquí hay unas cuantas. Si vamos a Shift F8, yo creo que si busco IS también estarán. A ver. IS Lights, ¿vale? La puedes descargar. Para probar. Vale, Shift F8. Vale, esas son las luces IS. Las luces infinitas, esto lo que hace es una luz, ¿vale? Que emite los rayos en la misma dirección, todos por igual. Entonces, allá donde la rotemos, va a generarnos la iluminación. Si aquí tengo las sombras, ¿vale? Map, ¿vale? Vamos a ver la sombra que genera. Voy a control R, ¿vale? Hace un poco esa misma proyección de la sombra. Otra sombra de la que no se ha hablado es esta, de la Ray Trace Hard. Esta es una sombra muy dura, ¿vale? Que va a hacer directamente el contorno del objeto, lo va a dibujar, lo va a proyectar. ¿Vale? Hace este ruido. Esto se puede corregir con el anti-aliasing, también aquí en Shadows. Aquí está en Hard, Density, no podemos tocar muchos más parámetros, además de la densidad, nos permite hacer muchas cosas, pero sí podríamos afectar aquí al anti-aliasing, que son estos bordes dentados, eso es el aliasing. Ahora mismo está en Geometry, que es la geometría, va a procurar no hacer ningún tipo de aliasing. Si digo ninguno, le doy a control R. Vamos a ver los bordes dentados aquí, ¿vale? Con geometría, control R, renderizo, el borde de la geometría queda limpio y luego en Best, al renderizar, vamos a ver también en la sombra ahora mismo que está siendo dura va a quedar limpia. Pasa con las texturas, hay veces que vemos ruido en las texturas, pues podemos aplicar anti-aliasing, ¿vale? Aquí el Best. Luego hay diferentes tipos de parámetros, el cubic, el gaussiano, esto va haciendo que veamos una sensación de que está como distorsionado, que parece que está un poquito desenfocado, pero muchas veces nos viene bien.
y afecta el consumo del render, del tiempo de renderizado. También el aliasing hace que los renders sean más pesados. Entonces, podemos tener varios presets, uno que podría ser test y otro podría ser final, ¿vale? Esto con control y arrastrando se pueden copiar y generas otro, ¿vale? Este podría ser final. Y allí donde estemos dentro del cuadradito, como si fuese una de las cámaras, cuando vemos a través de la cámara, es el preset de renderizado que vamos a utilizar. Entonces este podría tener, el test podría estar sin geometría y este podría ser el mejorado, ¿vale? Final. ¿Vale? Con más efectos, con más cosas, eso ya lo vais decidiendo vosotros. Vale. Otra luz interesante, ¿vale? Aparte de la luz infinita, puede simular también, según vamos animando la posición y el color, podemos hacer un sol, un falso sol con esta luz. Y luego tenemos un sol más realista, y aquí lo que sí podemos meter es parámetros, voy eliminando, bueno, voy a eliminar esta, el cubo, esto, para ir dejando un poquito más limpia la escena, el target lo dejo por si acaso lo necesitamos. El sol lo que tiene es una etiqueta específica, que aquí le podemos decir en qué región estamos, ¿vale? Latitud, longitud, esto podríamos verlo, creo que en Google había una manera de ver la longitud y latitud de... Bueno, se puede ver por aquí, sería copiar los grados y segundos y puedes meter tu ciudad o también hay otros parámetros para hacer esto, ¿vale? Vamos a ir a ello. ¿Vale? Aquí en time ahora mismo sería en qué hora del día queremos estar y luego tenemos no solo aquí el sun, sino aquí hay un objeto que se llama physical sky. Voy a despegar estos de aquí. Estos son los objetos de environment donde tenemos el suelo, physical sky, el sky y otros objetos para generar niebla, por ejemplo, el environment, el foreground y el background. Veremos algunos de estos ahora, ¿vale? También, aprovechando que nos vimos el otro día porque quería reservarlos para hoy también. Aquí me parece, no sé si aquí en details, en uno de ellos podríamos meter aquí, time allocation, aquí. En Physical Sky sí que podemos meter la ciudad. Podemos decirle en qué continente estamos, Europa, España, Spain, hay que decirle en qué ciudad, Madrid, por ejemplo. Entonces aquí nos orientaría la cámara en Sun. Tenemos los parámetros que son muy similares a los de aquí, a los de la pestaña Sun. Vale. Las properties. Estas de aquí. Pero tenemos otros parámetros de sombra y demás, ¿vale? Están relacionados más o menos, ¿vale? Entonces, con el sol físico, además de poder tener un sol, como tenemos aquí, vamos a tener también un cielo, ¿vale? Aquí con el sun, que estoy ahora mismo, que veáis, tiene los mismos parámetros que otro tipo de luz, pero tiene esta etiqueta de sol, ¿vale? Icono, File ID, no hace falta, podemos meter un icono si queremos que parezca que tenga un icono independiente, las propiedades básicas, ¿vale? En lugar de este. ¿Vale? Y aparte de eso, la hora del día. ¿Vale? Si lo vamos variando, le damos menos horas, ¿vale? Va a ir subiendo y se va a ir desplazando a lo largo del arco y además va a ir cambiando la intensidad del sol. Va a hacer una especie de time-lapse, puede estar bien. Y Physical Sky, que además de tener el sol, tiene el sky, ¿vale? Que aquí podemos tener en sky, tiene ozono, bueno, humedad, render, tiene algo de iluminación ambiental, que esto con Global Illumination también aumentaría. Ese efecto está activado, Global Illumination. Y aquí voy a hacerle que sea momento geométrico el anti-aliasing. Mira, control R. Entonces ahora lo que está haciendo es utilizar la iluminación que está en la esfera del cielo también para iluminar el propio objeto, además del sol, ¿vale? Como si fuese un mapa HDR de alto rango dinámico. Eso os voy a explicar a lo que es con el objeto Sky, ¿vale? Entonces, ahora mismo estoy teniendo una iluminación bastante más realista. Sun, tenemos opciones del Lens Flare,
No voy a enredar en todas ellas, que todavía nos queda bastante clase. Hay muchas cosas que ver. Vale. Lo que sí voy a hablaros es de este objeto Sky, que este objeto funciona con imágenes HDR. Le doy a Shift F8 y escribo HDR en el buscador y aquí tengo estas dos carpetas, HDR o HDRI, que sería imagen de alto rango dinámico. Vamos a probar a descargar esta, por ejemplo. Vale, me está descargando aquí, tarda un poquito. 74 megas, tenemos bastantes más. Estoy usando el Asset Browser nuevo en lugar de las que tengo ya por defecto para que veáis que vosotros también lo podéis descargar. Abajo. A ver dónde está. Vale, aquí. Un arrastro para tener material. Esto es un material en Luminance que tiene esta imagen, que es de alto rango dinámico, que es una fotografía hecha que tiene muchos parámetros de rangos de luz. Entonces está muy bien para hacer iluminación de productos o hacer también esta sensación de iluminación de objetos, ¿vale? Para venta o bueno, para simplemente iluminación general. Aquí cambiaría el preset de Global Illumination a lo mejor a Exterior HDRI Image, ¿vale? Os explicaré luego los parámetros para poder tocarlos vosotros, para que sepáis un poquito de diferencias entre unos y otros, aunque los presets de Global Illumination están bastante bien. ¿Vale? Entonces también tiene, claro, aquí vemos las nubes, vemos totalmente lo que es esta propia imagen en la esfera que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Si rotamos la imagen, esto es lo que estamos viendo, ¿vale? En Sky. Y el Sky lo que podemos hacer es rotarlo a su vez. ¿Vale? Queremos que el sol venga de un lado o de otro, lo vamos a ver también. Entonces sería uno de los objetos interesantes para empezar a hacer una iluminación más avanzada, porque directamente con una imagen HDR y con una luz o dos podéis iluminar también una escena, tener una sensación, una atmósfera y generando iluminación. No tenéis que estar guiando todo lo que es la escena. Y no solo eso, sino que también funciona para los reflejos de los materiales. Ahora mismo le doy a Control R, es un material, bueno, voy a darle un poquito de fall-off al reflejo. Vale, la capa 1 del Beckman, vamos a decir que tenga un poquito de Fresnel, de material dieléctrico, que sea, por ejemplo, de jade, parecido al jade. Para que tenga un poquito los reflejos. Una vez que te lo descargaste, ¿cómo accediste a él? ¿Cómo lo hice? Ah, bueno, una vez que está descargado, esto como es un material, lo que hice fue arrastrarlo directamente aquí a los materiales. Ah, pero teniendo desplegado eso, vale. Sí. Vale. Voy a sacar el Shift F8. Aquí Control R. Para que veáis un poquito cómo genera la iluminación y el reflejo también. Vale, un segundito. Vale. Esto también está. ¿Veis? De repente los pases estos se pueden elevar muchísimo por la geometría. Entonces está quedando obsoleto este motor de render, tanto el estándar como el físico. Vamos a esperar a que lo saque. ¿Vale? Saca los reflejos, no está mal. Tiene cosas que todavía, bueno, que comparado con otros motores de render, pues se queda un poco pobre. El motor de render básico de Cinema está muy bien porque tiene esa cosa de 3D amable, ¿vale? Que vemos. Lo ves en la MTV, en las animaciones, da una sensación como muy agradable, pero se ve muy 3D. Lo bueno es que tienes posibilidad de trabajar con otros motores de render del mercado, como pueden ser Octane, el Redshift, que lo compró Maxon, lo adquirió Maxon, y por eso en el paquete de Maxon One está incluido. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Redshift, Render View, esto lo veremos. Las herramientas es muy sencillito, es una pasada, como forma volumétricas, cáusticas, es un motor muy bueno. La verdad que fue una buena compra. Luego está Arnold, que es otro motor de render que lo compró Autodesk y ya viene de serie con Maya, que esto es lo que tendría que hacer finalmente Cinema 4D, integra este motor de render, pero los que tenemos por defecto en Cinema 4D son el render estándar, el render físico, que va un poquito más lento, pero las propiedades de profundidad de campo de la cámara son más realistas y también ya el anti-aliasing lo tiene por defecto, y el renderizado de viewport, que lo que va a hacer es renderizar tal cual el visualizador.